Hola, sean bienvenidos a una nueva serie, a saber, historia de la filosofía, en la cual vamos a estar tratando el conjunto de pensadores que surgieron en la historia y pues fueron formando escuelas, fueron formando movimientos filosóficos de todo tipo. Vamos a ir abarcando desde los sofistas, comenzando por los tres nombres que pueden ver en el título, hasta, no sé, Byul Chung Han, tal vez. Quién sabe. Como pueden ver, es el primer capítulo. Tal vez se pregunten por qué no estoy tocando a los cosmológicos. Y eso se debe a que no me parece necesario tocarlos para poder iniciar una clase de historia de la filosofía, lo cual no significa de que no sean importantes o que se puedan rescatar cosas muy buenas de ellos. Todo lo contrario, los cosmológicos son muy importantes. Sin embargo, mi metodología es diferente. Yo creo que debemos empezar por los sofistas y a saber con los tres nombres que serían Protágoras, Gorgias y Trasímaco, aunque también hay otros sofistas más importantes. Están los sofistas retóricos, los sofistas políticos y los sofistas naturalistas. Sin embargo, esta estructura que yo estoy proponiendo me parece la más amena y es la que yo pude brindar cuando di una pequeña serie de clases en una academia, ya de manera presencial aquí en Perú, una academia preparatoria hace 2 años. Eh, bueno, antes que nada, comenzando con dar la bibliografía, ¿no? La bibliografía tenemos la Antilogía, que sería la técnica de la contradicción de Protágoras, un libro que no está completamente completo, se podría decir, más bien le faltan algunas partes y lo pueden encontrar en internet sin ningún problema, de cualquier editorial, no hay ningún... En sí ni siquiera hay de editoriales, ¿saben? Son fragmentos que se tienen. Luego está sobre la naturaleza y el no ser, que vendría a ser el libro de Gorgias, que lo pueden encontrar en la editorial Antropos. Eh, este libro de Gorgias, que me parece gracioso, ¿por qué me parece gracioso? Porque sobre la naturaleza y el no ser es la inversión del título del libro del no ser y la naturaleza de Meliso de Samos. Y esto me recuerda, por ejemplo, al tema de Karl Marx con su libro Miseria de la Filosofía, que es la inversión de Joseph Proudhon de Filosofía de la Miseria. Me hizo recordar esta situación. También tenemos el libro clásico, ¿no? Sofistas, Testimonios y Fragmentos de la editorial Gredos, y luego la Paideia de Heidegger, los ideales del mundo griego, que pueden conseguirlo en la editorial que deseen. Yo, por ejemplo, utilizo la del Fondo de Cultura Económica. Es un libro bonito, ¿saben? Por más que por momentos se pueda tornar un poco aburrido por la forma de escribir. Pero ya, sin nada más que decir, vamos a ir comenzando. Los sofistas nos remontamos al siglo V antes de nuestra era o antes de Cristo, dependiendo de cómo ustedes quieran denominarlo, llamarlo, ¿no? Sofista significa sabio. Entonces el sofista vendría a ser una suerte de sabio de sabios, ¿no? Esta suerte de sabios tiene que verse como algo bueno, ¿no? Por ejemplo, si tú vives en aquel entonces, en aquella etapa, el siglo V antes de Cristo, y te denominan sofista o te hacen llamar otras personas sofistas, debes sentirte hasta cierto punto contento, feliz, ¿sabes? No es algo malo, es todo lo contrario, es algo bueno. ¿Dónde nace este término sofista como algo despectivo? Pues por ejemplo, Sócrates, Platón o Aristóteles, que como son, bueno, pensadores sistemáticos de gran calibre, hasta cierto punto conservadores, no del status quo, sino de los ideales que ellos manejaban, van a ver a los sofistas como una amenaza no solamente a sus propios intereses, sino a la filosofía misma. Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, así que tenemos que quitarnos de la cabeza esta idea negativa del sofista que nos dan estos grandes autores como Sócrates, Platón y Aristóteles. También tenemos que tener en cuenta de que los sofistas dan ese salto del cosmos que estaban estudiando los cosmológicos, a saber, Heráclito, Pitágoras, tenemos también a Empédocles, tenemos a, no sé, por ejemplo, eh, Anaximandro, Tales, hay muchísimos de los sabios, incluso quieren meter a Genófanes de Colofón ahí, no sé cómo entraría, pero
Pero la cuestión sería de que ese salto, ese estudio de la física, de la naturaleza, del cosmos, iba a verse un poco deteriorado. ¿Y por qué? Porque mira, por ejemplo, Tales hablaba del agua, Heráclitos hablaba del fuego, Pitágoras hablaba del número, Empédocles hablaba de los cuatro elementos, así sucesivamente se iban a ir alternando sistemas. ¿Y qué es lo que iba a pasar con esto? Pues la gente iba a entrar en un poco de desconfianza, ¿no? Ey, pero este dice esto, este dice el otro, este dice lo otro. Como que no sé para dónde irme, además parece que todos tienen razón y todos se contradicen al mismo tiempo, entonces como el problema del estudio del cosmos o del principio que es el arjé, sí va a haber un poco problematizado y la temática, estas cuestiones filosóficas ya no se iban a abordar hacia lo exterior que es la naturaleza, sino hacia lo interior que es el hombre. Eh, por ello, se va a estudiar tanto al individuo como a la sociedad, abordando temas de la política, la ética, la retórica, el arte. Va a ser como el humanismo antiguo, más o menos. Iba a ser un salto de paradigma. ¿Y a qué se debe este salto de paradigma? Pues a la caída de la aristocracia que tanto defendía Aristóteles. Pues eso se debe a que ojo, hay que tener en cuenta de que cuando nosotros hablamos de caída de la aristocracia, no necesariamente estamos hablando de una clase meramente económica, sino recordemos que la aristocracia económica de aquel entonces también tenía una aristocracia espiritual, a saber, eran personas dedicadas a los ámbitos académicos, eran personas de gran inteligencia que pues, en su tiempo de ocio, ya que tenían la vida resuelta, se dedicaban simplemente a pensar, a filosofar o a aportar y practicar la política en su polis, ¿no? Pues el crecimiento de la demos, la democracia, el poder del pueblo iba a aumentar y esto iba a pues desprestigiar ciertas costumbres, desprestigiar ciertos postulados aristócratas y se iba a privar lo que sería pues el poder del pueblo. También eso iba a aumentar el número de los metecos en las polis, además el comercio, que va a ser la interacción de pues no solamente los intelectuales sino los mismos comerciantes con comerciantes de otras polis, intelectuales de otras polis, de otros inclusive terrenos que se encuentran más allá del charco de agua. Y eso iba a generar una mezcolanza de ideas filosóficas y científicas, ¿no? Por ejemplo, se van a ir preguntando por qué acá tenemos estas leyes y por qué en este lugar no tenemos estas leyes, por qué aquí se aplican estas cosas, por qué aquí no se aplican estas cosas, por qué aquí tenemos ese tipo de dioses, por qué allá no tenemos ese tipo de dioses, así sucesivamente, porque esto tiene que ser así, no que esto era innato, no que esto era absoluto, porque acá no es así, bla 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 bla, y por eso pues Aristóteles iba a concluir después en que estos son unos dioses o bárbaros, y como no son dioses, son bárbaros o bestias, ¿no? Son unas bestias. Pero bueno, este cambio de paradigma que se iba a ver desde lo que sería, pues, los filósofos cosmológicos, y no solamente cosmológicos, sino hasta cierto punto sistemáticos, hacia lo que sería la relatividad de los sofistas, iba a verse en el salto del cambio de la virtud, el arete, ¿no? El famoso arete. Nosotros sabemos que la virtud, por ejemplo, para Sócrates y Platón es innata, tú naces con un tipo de alma y tienes que ubicarte bien en este mundo según tu alma para poder ser feliz y no dañar al resto, ¿no? Que la sociedad esté en completa armonía. Para Aristóteles, por el contrario, sería el desarrollo de la forma, llevando a cabo la filosofía primera y filosofía segunda. Eso te va a hacer feliz supuestamente. Entonces vamos a ver, vemos aquí una serie de problemas que es uno, la absolutización, se podría decir hasta cierto punto, de lo que sería la virtud y el innatismo de la virtud. Pues el relativismo de los sofistas iba a decir que no se puede hablar, por ejemplo, de una virtud innata, y esto se debe bastante al exceso o al aumento del comercio, en el cual se van a ver ciertos puntos particulares y contingentes en cada polis o en cada terreno más allá del charco. Entonces, sí va a venir la problemática, ¿no? La virtud no es innata, entonces, ¿cómo conseguir la virtud? Y es en esta pregunta donde vamos a ir abordando a los sofistas, ¿no? Los sofistas iban a abordar este tema, por ello iban a, se le puede decir, ¿no? Recibir gran reconocimiento en la antigua Grecia, iban a viajar por toda Grecia, inclusive dando sus charlas, sus conversaciones y pues compartiendo sus ideas. ¿Qué más?
Por ejemplo, tenemos que abordar las características de los sofistas. Tenemos que, como primera característica, por ejemplo, existe un saber práctico, una finalidad que es el tener alumnos. Ustedes podrían decir, pero Sócrates también tuvo alumnos, Aristóteles tuvo alumnos, Platón tuvo alumnos. Claro que sí, pero la finalidad de estos pensadores no era tener alumnos. En cambio, el sofista está al tanto de recolectar alumnos. En sus constantes viajes va a ir buscando personas a las cuales hablar y pues ir adoptando discípulos, ¿no? Es importante los discípulos para los eh, sofistas, cosa que hasta cierto punto va a ser bueno porque por ello los van a llamar los primeros maestros y ahí van a abordar la pedagogía, ¿no? Segundo punto, característica de los sofistas es que van a recibir una compensación por sus clases o por sus enseñanzas. Es muy recordado que en el libro de la República, Trasímaco, antes de explicarle su conjunto de ideas a Sócrates, le pide que le pague y pues si no me equivoco es Glaucón el que le termina pagando o bueno, haciéndole una promesa de pago, un pagaré para que le explique a Sócrates, ¿no? Así que esta idea va a ser, por ejemplo, criticada por los antiguos, va a ser criticada por Sócrates, va a ser luego punto para que Platón y Aristóteles los desprecien hasta cierto plano. Eso debido a que la filosofía es conocida, por ejemplo, como el saber en sí mismo o el amor a la sabiduría y no el amor al dinero, ¿no? El saber es una finalidad que en sí misma y no una finalidad que externa como el dinero, tal como por ejemplo, lo veía Aristóteles, ¿no? Otro tenemos la actitud cosmopolita. La actitud cosmopolita no significa que, bueno, en sí el sofista se va a sentir un cosmopolita, sino que esta constante interacción en los viajes va a hacer que el sofista se dé cuenta de la contingencia que existe en la realidad, en la historia de cada polis y de cada, pues, nación, y eso va a influir bastante en su relativismo, por ejemplo, ¿no? También como cuarto punto es importante saber que no existe un círculo cerrado de sofistas como podemos mencionar a los ilustrados, como podemos mencionar a los racionalistas, a los empiristas, tal vez a los helenísticos y sus escuelas. El problema con los sofistas es que no son un círculo, no son un conjunto de pensadores, sino cada uno es individual en su creación, en su filosofía. Así es, cada uno es independiente, se podría decir. Así que no podemos hablar de un círculo de pensadores. Como pudieron ver en el título, hoy vamos a abordar tanto a Protágoras, vamos a abordar a Gorgias y vamos a abordar a Trasímaco. De Protágoras se sabe considerablemente lo necesario, ¿no? Nació aproximadamente en el año 491 y murió a finales de siglo, ¿no? Su obra principal, como les dije al principio, son las Antilogias, de las cuales he sacado tres o cuatro puntos importantes para poder hablar sobre este pensador, ¿no? Llegó a tener gran influencia en Grecia, e iba viajando por todos lados, inclusive Pericles le encargó que se encargue de la legislación para una nueva polis que era Turí, creo. Turí, no recuerdo muy bien el nombre de esta nueva polis que se había adquirido. Eso era aproximadamente, por ejemplo, en el año 444 antes de nuestra era o antes de Cristo, como ustedes prefieran decirlo, ¿no? Existe una proposición principal en el pensamiento de Protágoras, a saber que sería: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquello que son y de las cosas que no son en aquello que no son. El principio de Homo mesura. Es como un juego de palabras, aunque también va a ser importante esta noción de verdadero y falso para Protágoras, ya lo vamos a ir viendo adelante. Por medida, en la frase o proposición de Protágoras, como su principio, tenemos que entender el juicio. El hombre es la medida o el juicio. Y como todas las cosas, tenemos que recurrir a lo que serían los hechos o la experiencia particular, ¿no? Por ejemplo, el negar este criterio absoluto, universal en Protágoras, del ser y el no ser, que vamos a ver, por ejemplo, en Parménides o en otros filósofos, vamos a decir que el hombre es el único criterio, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cómo podemos determinar no sé, en un ejemplo súper fácil, que una comida es dulce y no salada? Pues eso depende del paladar del hombre, ¿no? El hombre puede probar, para él es dulce, para él es salado, perfecto, ¿no? O por ejemplo, si nos hacemos la pregunta: ¿esto es bueno o es malo? ¿Es bueno o malo? Pues para quien sea malo es malo y para quien sea bueno es bueno. El hombre, depende del hombre y depende del contexto,
se terminaría calificando, por ejemplo, un juicio de valor ante las situaciones o los objetos de la realidad, ¿no? Por eso también otra proposición importante en este libro sería, en cada cosa hay dos reglamentos que se contraponen. En cada cosa hay dos reglamentos que se contraponen, que serían el verdadero o el falso. Para Protágoras en eso se basa básicamente todo juicio sobre los hechos, y por consiguiente, si simplemente existe un razonamiento que se contrapone en cada hecho, y esto es expresado mediante el lenguaje, se tiene que estudiar el lenguaje. Es aquí donde empieza el principio de la retórica, en el arte de debatir. Para Protágoras no hay una verdad absoluta, digamos, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo sobre si un tema es bueno o malo. Y aquí vamos a hablar de un tema un poco más no tan problemático, ¿no? Sino creo que podría ser muy importante, ¿no? La corrupción. Por ejemplo, la corrupción, para Protágoras diría, ¿no? Bueno, la corrupción depende. Si es que tú lo quieres ver como algo malo, es malo. Si lo quieres ver como algo bueno, es bueno. Sin embargo, hay una finalidad práctica aquí. Prácticamente, en la política, nos es más factible por ejemplo, decir que es malo y sentenciar que es malo. Pero también se puede argumentar diciendo que es bueno. Estas posturas contrarias que se contraponen en un objeto, en un hecho, que también pueden ser vistas, por ejemplo, desde de la perspectiva kantiana en la crítica de la razón pura, las antinomias de la razón pura. Recordemos que hay dos posturas que se contraponen y ambas pueden ser racionalmente demostrables al elaborar metafísica y superar el plano empírico. Algo así pasa con Protágoras. ¿Por qué? Porque se puede demostrar la verdad o la falsedad, lo bueno y lo malo de una cosa mediante los argumentos. Los argumentos pueden demostrar cualquier postura, así que decir que una vale más que otra es difícil. Así que cómo imponer una idea sobre otra para una finalidad práctica, por ejemplo la corrupción, obviamente tiene que ganar el decir que la corrupción es mala porque nos conviene a todos, a decir que la corrupción es buena. Por más que decir que la corrupción es buena tenga buenos argumentos, es aquí donde entra el arte, reitero, del debate, y es importante formar a los jóvenes en debate para poder ganar y pues llevar a cabo estos saberes prácticos, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ya sabemos que no existe una verdad absoluta, sino verdades convenientes y necesarias para las distintas circunstancias, ¿no? Es aquí donde Protágoras se convierte, por ejemplo, en el primer filósofo de la ética de la circunstancia, ¿no? Influye muchísimo la edad de la persona, depende el contexto de la persona, a saber las vivencias pasadas, las vivencias presentes, si hay perturbación presente, el lugar geográfico en el que se ubica. Esto iba a ser influencia después para, por ejemplo, filósofos como los sofistas políticos para poder llevar a cabo su relativismo moderado, ¿no? Que hasta cierto punto también el relativismo de Protágoras es un relativismo moderado. No hay una verdad absoluta, más sí hay una verdad práctica, ¿no? No estamos en el completo nihilismo. También hay otra frase de Protágoras que sería: de los dioses no puedo afirmar que son o no son. Punto que no voy a terminar abordando porque la verdad se me complica un poco. Voy siendo sinceros, no he estudiado esa parte. Pero recordemos, ¿no?, que Protágoras es un relativista moderado, más no un nihilista completo, un relativista extremo. Pero quien sí va a ser nihilista va a ser el segundo pensador, que es Gorgias. Gorgias nació aproximadamente en el año 485 y murió, pues, se puede decir que vivió un siglo, ¿no? Se dice que vivió más de 100 años. Nació en Leontini, lo que sería Sicilia en aquel entonces, y su principal libro es sobre la naturaleza y el no ser, que ya les dije que es la inversión del título de Meliso de Samos, del no ser y la naturaleza, en el cual Gorgias va a partir del nihilismo, ¿no? Y del nihilismo va a derivar su retórica. Su libro se fundamenta en tres tesis principales, a saber, la primera: no existe el ser, por eso nada existe. Esto se deriva, por ejemplo, del hecho de que, como les expliqué al principio, ¿no?, cuando los cosmológicos buscan encontrar el principio de la realidad, o el arjé, caen pues en un montón de posturas y parece que ninguna es conciliable.
e inclusive genera cierta desconfianza entre los que se ponen a investigar ciertos temas, ¿no? Por consiguiente, nada existe supuestamente. Luego, como segundo principio, en el supuesto de que algo exista, o bueno, de que el ser exista, no sería cognoscible, y esto se debe a las contradicciones que pues encontramos por ejemplo en las diferentes posturas, que una contradice a otra, que otra contradice a otra, y eso pues viene a ser un problema en el conocimiento, se podría decir, ¿no? Luego, si es que fuese pensable, no sería comunicable, porque y aquí parece que Gorgias utiliza una artimaña retórica, o bueno, algo que no es correcto, pero es bueno rescatar. Por ejemplo, él dice que nosotros no podemos oler los colores, no podemos ver los olores, no podemos ver los sonidos, no podemos probar los sonidos. Asimismo, como el conocimiento no se puede relacionar con el mismo pensar a la comunicación, así que no podría ser comunicable, ¿no? Algo que recuerda, por ejemplo, Heráclito, que se hacía llamar sabio porque había sido penetrado por el logos y que no podía comunicar, por ejemplo, lo que sería en sí este logos, ¿no? O lo que llegaría a significar, algo parecido. Y siempre relaciono con el Tao, ¿no? Yo siempre lo relaciono con el Tao del Oxe. Otra vez, no existe una verdad absoluta, por ejemplo, la aletheia, y lo que tendremos que supuestamente abordar sería la doxa o la opinión. Sin embargo, no vamos a mantenernos en la mera opinión, sino vamos a tratar de superar esta opinión, esta doxa, mediante el uso de la razón para iluminar casos más que nada humanos, ¿no? Abordar temas del arte, temas políticos, cosas que giren en torno al hombre. Tenemos que abandonar el estudio del ser, ya que el ser no existe, y tenemos que ver finalidades prácticas. Ojo, una realidad que algo que me está perturbando es lo que está pasando en la polis y tenemos que solucionar, tenemos que dedicar y poner la razón allí principalmente, ¿no? Tenemos que ver el qué hacer y el qué no hacer. Aquí entra la ética de la situación, como hablé en un principio más o menos con Protágoras. Recordemos que, por ejemplo, en la negación de la episteme o de ese conocimiento absoluto, esa ciencia, nos tenemos que centralizar en las palabras, ¿no? Es por ello que la retórica va a ser el arte que estudia al fondo la palabra. Para Gorgias es importante el estudio de la palabra. Y ya vamos a ver, por ejemplo, que él inclusive llega a elaborar una estética de la palabra que sería la búsqueda de la esencia de la poesía, en el cual, por ejemplo, si bien se busca encontrar la esencia de la poesía, lo único que hace es describir el sentimiento que uno tiene, a saber, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, por ejemplo, la poesía la llamo un discurso con metro, y quien la escucha se ve invadido por pavor, compasión que arranca lágrimas, dolor, padecimiento propio del alma. Esto recuerda muchísimo, por ejemplo, lo que vamos a ver en Platón cuando él niega, por ejemplo, la poesía o niega, pues, sí, básicamente eh, todo arte pasional. Luego con Aristóteles en su catarsis, cosa que vamos a ir viendo más adelante en la historia de la filosofía, en la serie de videos, cuando lleguemos a estos dos pensadores, que no falta mucho, ¿no? Luego pasamos para lo que sería el último pensador, que sería Trasímaco, del que no sé nada más que lo que está en la República. Sin embargo, me parece importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque él representa un relativismo político que tiene gran valor, gran valor. Por ejemplo, Trasímaco nació en lo que sería la polis de Calcedonia o algo así, en las últimas décadas del siglo V antes de nuestra era o antes de Cristo, como decían ustedes llamarlo. Recordemos la discusión que mantuvo con Sócrates en lo que sería pues la República, diciendo que lo justo es la ventaja del más poderoso, del más fuerte, y es aquí donde vamos a entrar un relativismo muy especial, ¿no? Nosotros no podemos decir qué es lo justo. No podemos decir, oye, esto es justo, esto no es justo, porque hay un relativismo que depende de muchísimas cosas, ¿no? Recordemos que la expansión del comercio iba a, pues, resquebrajar estas costumbres que uno creía innatas y creía, pues, eternas. Entonces, ¿qué es lo justo? ¿Qué es lo justo, digamos, no? Tenemos a Trasímaco al lado y le preguntamos, oye, tú me dices que todo es relativo, ya, perfecto. Entonces, ¿cómo vamos a guiar una polis? Pues Trasímaco va a decir, bueno, la verdad sí existe, no es absoluta, es contingente, pero depende del gobernante. Si el gobernante decide de que esto es la verdad, esto es lo justo, pues es lo justo en un determinado espacio.
Si al otro lado del charco, cuando digo charco me refiero al mar Mediterráneo, está otra polis, otra nación, con otro gobernante, y este gobernante dice, no, esto es lo justo, pues eso es lo justo allá. Y así sucesivamente. Depende, pues, del lugar donde te encuentres, ¿sabes? Y depende principalmente del más poderoso. El más poderoso al gobernar con una mira en sí mismo, con cierto egoísmo e individualismo, terminaría pues favoreciendo hasta cierto punto a lo que sería la comunidad o la polis en general. Eso sería lo único que mencionar para Trasímaco. Les recuerdo que hay otros sofistas como los naturalistas o los políticos. Dentro de los políticos entra Trasímaco, por ejemplo. De los retóricos entra Gorgias. Eh, en conclusión, básicamente a estos tres pensadores o filósofos tenemos que tener en cuenta las características relativistas de los sofistas, que si bien cayeron en un relativismo, no se basaron o se quedaron meramente en la doxa o en la opinión, sino trataron de superarla. Y la trataron de superar mediante pues un relativismo moderado, un relativismo que acepta verdades particulares, no es un nihilismo completo. Si bien Gorgias comienza con el nihilismo, no se queda en el nihilismo, sino intenta superarlo. Y eso es algo muy importante que resaltar, ¿no? Los primeros maestros, los sofistas, en la historia, ¿no? Que ya no tiene que verse como un término negativo, sino como un término positivo. Esa era algo bueno, no es algo malo como lo creen los antiguos, como Platón y Aristóteles, que los jugaban de esta manera, ya que se veían amenazados o veían ellos mismos amenazados sus costumbres, ¿no? Su status quo no económico, sino intelectual. Y bueno, esto ha sido todo. Muchísimas gracias. Tal vez el siguiente capítulo sea abordado de Sócrates. Claro, el siguiente capítulo va a ser sobre Sócrates. De ahí viene Platón, de ahí viene Aristóteles, los helenísticos y así sucesivamente. Vamos a ir pasando de filósofo en filósofo. Va a haber algunos pensadores que vayan a abarcar toda una cápsula entera. En esta oportunidad se ha dividido en tres pensadores, ya que si bien son importantes, no son tan grandes como por ejemplo un Aristóteles, un Kant, un Marx, un Hegel, o no sé, por ejemplo, un Zizek o un Lacan. Y bueno, eso ha sido todo, muchísimas gracias y esto termina aquí.